¿Qué significa avanzar espiritualmente, ¿no? Depende de quién pregunta. La respuesta depende de eso, ¿no? Porque sí se puede hablar en términos muy generales, ¿no? Como el otro día, ayer en la noche hablamos en términos muy generales, ¿no? ¿Qué significa avanzar espiritualmente? Hablando de incluso ser consciente de la necesidad de cierta disciplina y procesos regulatorios. Eso ya es como un avance, ¿no? Y muchas veces eso viene pues ya con un mensaje, digamos, espiritual, con un mensaje, digamos, teológico, ¿no? Porque vemos en todas las religiones, ¿no? Siempre hay esta cosa, ¿no? De hay que esforzarse por algo, ¿no? Hay que hacer ciertas austeridades, ¿no? Hay que hacer ciertos principios, seguir ciertos principios, hay que hacer de cierta manera, cierta adoración, ¿no? Todas las religiones existe eso, ¿no? Es como muy general, ¿no? Y bueno, una parte de eso pues también es como regular sus hábitos, ¿no? Entonces hay restricciones, hay lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces uno ya conectándose con estos mensajes, pues sí, uno empieza a aplicar esas ciertas instrucciones. Y parece ser de que para muchos de nosotros eso lo vemos como un avance, algo así, ¿no? O donde el mensaje espiritual en nuestra vida tiene cierto impacto en donde, ¿no? Ya estoy cambiando, ¿no? Ya estoy cumpliendo, ¿no? 3 de los 4 principios, algo así, ¿no? O 3 y medio, ¿no? Porque el otro solamente fallo, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, ¿no? Bueno, entonces ya pensamos que ya haciendo eso estamos avanzando espiritualmente, ¿no? Y sí, puede ser una indicación de cierta manera, ¿no? Pero eso todavía es algo muy externo, ¿no? Muy externo. Pero algo que también es necesario, ¿no? Entonces, sí, estamos recibiendo sus enseñanzas, estamos procesando, estamos, ¿no? Poniendo en práctica lo que se nos está enseñando, ¿no? Más de lo físico y de los hábitos externos, ¿no? Desde ahí supuestamente uno va formando sus hábitos y sus actitudes internas, ¿no? Por lo que estamos haciendo es el cuerpo, y el cuerpo lo estamos ocupando, ¿no? Ahora hablando de nuestra tradición, en ciertas actividades, controlando los sentidos, ¿no? De este control de los sentidos, ¿no? La mente también se fortalece, ¿no? Inteligencia, ¿no? Ego, ¿no? Todo tiene su proceso, todo en su nivel tiene sus procesos, como, por decirlo así, llevarlo al Krishna, ¿no? Llevarlo al servicio de Krishna, ¿no? Ahora si observamos solo esta parte, ¿no? De controlar los sentidos, ocupar los sentidos, ¿no? En el servicio, muchas veces eso se puede lograr, de que uno hace algo, pero al mismo tiempo internamente piensa en otra cosa. Entonces, mero esfuerzo y control externo de los sentidos, incluso de acuerdo con las instrucciones de las escrituras y todo, no sirve mucho. Porque si eso internamente uno no está, ¿no? Procesando las cosas de manera adecuada y no está realizando y ajustando las cosas bien, ¿no? Muchas veces vemos también de que cuando uno externamente sigue algo, ¿no? En vez de que se manifieste internamente síntomas,
¿no?, de avance espiritual, entre ellos humildad, ¿no?, paciencia, tolerancia, ¿no?, respeto, muchas veces se manifiesta incluso algo opuesto, ¿no?, orgullo muchas veces, ¿no?, en el sentido, bueno, aprendí, no sé, 3 mudras, ¿no?, y ahora ya puedo maciar a cualquiera, ¿no?, algo así, no venga por acá, son las 3 mudras que yo sé, ¿no? O hasta cualquier cosa, ¿no?, ni siquiera algo en cantidad, ¿no?, sino uno puede enorgullecerse y pensarse mejor que cualquier otro, incluso por la manera como de la vuelta a la chamara, ¿no? Todos le dan así, ¿no?, pero uno da así, ¿no? ¿No? Y ya uno se siente mejor, ¿no? Y uno está adorando a Krishna, pero está pensando si los que están allá están observando qué tan elegante manera de, ¿no?, de darle vuelta al chamara uno tiene, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no?, superar y poner en orden esos procesos internos, ¿no?, solo a través de la práctica externa, ¿no? Porque muchas veces pues uno sí se enorgullece, ¿no? Uno se enorgullece, ¿no? Yo canto, ¿no?, 17 rondas todos los días, ¿no? Una más de lo que se nos recomienda o algo así, ¿no? Yo hago esto, yo hago otro, ¿no?, yo no sé qué, cuánto, ¿no? Entonces sí, aunque eso es importante, poner todo esto en orden, ¿no?, desarrollar la práctica y todo, ¿no?, pero solo estos logros no indican de ninguna manera al avance espiritual, ¿no?, sino esto, las prácticas llevadas a cabo, creando, generando internamente una cierta actitud, generando internamente una cierta realización, ¿no?, que también es muy profunda, ¿no? No solo la cosa es ahora no ser, ¿no?, obvio, no ser orgulloso es un síntoma muy extraordinario, ¿no?, pero incluso hay mucho más por detrás, ¿no? Entonces, ¿qué hay más allá?, ¿no? Ahora estamos hablando, ¿no?, del control de los sentidos, ¿no? Después estamos hablando del control de la mente, después estamos hablando del control, ¿no?, y de la purificación de la inteligencia, después estamos hablando de superar el ego, ¿no? Todo esto son, por decirlo, consideraciones en relación a los sentidos, mente, inteligencia, ego, ¿no? Pero todavía no se abre la pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces sí, ya avanzando mucho, ya practicando mucho, ¿no?, todavía queda esta pregunta, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? Y la pregunta, sí, de hecho, es si somos capaces de controlar los sentidos de la mente, purificar la inteligencia, ¿no?, subyugar el ego, si somos capaces de hacerlo sin tener claro por qué y para qué, ¿no? Entonces, en el contexto de las diferentes filosofías, sí, los impersonalistas también quieren controlar sus sentidos, quieren, ¿no?, controlar la mente, purificar la inteligencia y quieren superar el ego. Pero su meta es, ¿no?, progreso Brahman, uno con el Brahman, ¿no? Entonces, todo lo que parece ser un gran avance en estos campos, ¿no?, del control, de superación, ¿no?, todo lo que parece ser un gran logro, ¿no?, finalmente no se considera un gran logro, porque se trata de, ¿no?, unirse, hundirse, fundirse con el Brahman, ¿no? De acuerdo con nuestra filosofía, eso no es un logro espiritual. Hasta se llama suicidio espiritual. Significa lo peor espiritualmente lo que uno puede hacer, ¿no? Entonces sí, uno puede ser muy avanzado, ¿no?, en términos donde nosotros siempre pensamos en términos de pureza o impureza, ¿no? Entonces sí, algunos mayavadis que son extremadamente puros, ¿no?,
budistas, ¿no? Que son extremadamente puros, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? Se dice, ¿no? Todas las buenas cualidades que uno puede desarrollar significa superando todas las malas cualidades. Dice, son como decoraciones de un cuerpo muerto, si no hay devoción. Tienes un cuerpo muerto, lo decoras el cuerpo muerto, ¿no? ¿Cuál es la gran cosa? Si es muerto. Entonces, todas las buenas cualidades que pueden estar en alguien, aparecer en alguien, si no es devoto, ¿no? Significa muerto, significa en un sentido, no hay devoción adentro. Significa no hay conexión de este ser con el Swarup Shakti de Krishna, con la energía interna de Krishna. Entonces se considera muerto, ¿no? Entonces todas las buenas cualidades son como decoraciones de un cuerpo muerto, ¿no? Mientras, no importa en qué etapa el devoto se encuentra, ¿no? En la etapa de lucha tremenda con los sentidos, en la etapa de lucha tremenda con la mente, con lo que sea, ¿no? Si es devoto, significa si ha aceptado a Krishna. Si de corazón, desde el fondo de su alma, como se dice, ha aceptado a Krishna, ¿no? Está conectado con el santo nombre de Krishna, está conectado con el servicio devocional a Krishna, ¿no? Entonces eso se vuelve todo auspicioso. Significa las malas cualidades, por decirlo así, o los ciertos condicionamientos no deben afectar nuestra visión del devoto. Ese es el otro extremo. Por eso la Rupa Goswami dice, ¿no? El Ganges, incluso llevando espuma y barro, lodo, ¿no? Dice, eso no contamina las aguas del Ganges, ¿no? ¿Por qué? Porque Ganges, es la corriente purificadora que hay, ¿no? Así de esta manera, claro, deberíamos distinguir también, ¿no? Eso no significa ahora de que podemos justificar cualquier cosa que estamos haciendo y no esforzarnos por el progreso, ¿no? Pero eso es una perspectiva que se nos a nosotros da, no para aplicarlo a nosotros mismos, sino más bien para tener esta visión en relación con los demás, ¿no? Y más que todo con los devotos avanzados, ¿no? Entonces una cosa es eso, ¿no? Internamente devoción, externamente fallas, ¿no? Otra cosa es externamente pureza, pero internamente muerto, ¿no? Asociación con los devotos siempre favorable, ¿no? Significa, ¿no? Asociación con los devotos a cambio, o como se dice, contrario a la asociación con, ¿no? espiritualistas puros, pero no devotos, no hay ninguna comparación. Srila Bhaktivinoda Thakur explica diferentes formas de mala asociación. Entonces dice, mala asociación es, ¿no? En donde uno desarrolla el apego al sexo opuesto. Significa el sexo opuesto para uno es mala asociación. Después dice, mala asociación para uno son aquellos quienes tienen, ¿no? mucho apego al sexo opuesto. No solo al sexo opuesto, sino también personas quienes tienen apego al sexo opuesto, ¿no? Eso también es como una influencia mala a uno. Después dice, ¿no? En general, materialistas, es mala asociación. Y también personas quienes están muy apegadas y muy comprometidas con los materialistas, ¿no? Es una mala asociación. Después dice, peor que todas esas asociaciones, dice, son los impersonalistas, mayavadis, ¿no? 5. Dice, y peor de todos, dice, son los dharmadvajis. Dharmadvajis quiere decir los que pretenden ser devotos, pero no son devotos, ¿no? Por eso, ¿no? Uno cuando ve en este nivel práctico, ¿no? Es muy fácil ubicar, ¿no? dónde estamos y qué estamos haciendo.
¿no? ¿Quiénes son los borrachos? ¿Quiénes son los drogadictos? ¿No? ¿Quiénes son los materialistas, disfrutadores? No es difícil ubicar eso y es fácil, de cierta manera, ¿no? tomar distancia, ¿no? Pero ya en donde se pretende ser devoción, pero no es devoción, ¿no? Significa sino intereses materiales, es lo más difícil, ¿no? Entonces, esa es la peor forma de asociación. Segunda peor, ¿no? Es el impersonalismo, los impersonalistas. Y después todas las otras formas, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Devoción en el alma, impurezas externamente, ¿no? O, ¿no? Purezas externamente, pero alma apagada, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí? ¿No? Pues estamos relacionándonos con los devotos. Significa, Krishna es aceptado como, ¿no? El Señor Supremo, el devoto está tomando refugio en Krishna, está cantando el santo nombre de Krishna, es iniciado en el proceso de la devoción, ¿no? Todo eso toca ir distinguiendo y en base de esto, como es la Rupa Goswami explica, ¿no? En base de esto uno tiene que relacionarse con los diferentes devotos, ¿no? Quien ha tomado refugio en nombre de Krishna o quien canta en nombre de Krishna hay que respetar, ¿no? Quien es iniciado y quien practica con seriedad este proceso, ¿no? Hay que ofrecer reverencias, ¿no? Y después significa, ¿no? Krishna y condicionamiento, ¿no? Krishna y servicio de Krishna y lucha contra el condicionamiento más determinada, ¿no? Una dirección diferente. Y después, ¿no? Dice aquellos quienes son libres de la tendencia de envidiar, de criticar, ¿no? Dice ahí toca rendirse, ¿no? Entonces, Krishna, 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 pero diferentes formas ¿no? de condicionamientos. Y toca distinguir eso, ¿no? Y en el grado que vamos distinguiendo eso, ¿no? En el grado que nos aprendemos a relacionar de manera adecuada con diferentes devotos, ¿no? Automáticamente ahí se está abriendo el camino para nuestro avance espiritual, ¿no? Solo por ahí, ¿no? Avance espiritual, como decimos, no es un logro externo, ¿no? Donde yo me esfuerzo, yo hago, yo me presento como alguien quien ha logrado, ¿no? Porque como decimos, mayavadis pueden tener logros externos, ¿no? Sino no, logros internos, ¿no? ¿Y de dónde viene este logro interno? Pues básicamente es de la manera como hemos logrado, como hemos aprendido a reconocer los devotos y relacionarnos de manera adecuada con los devotos. Servir los devotos de una manera adecuada, ¿no? Y en este grado, ¿no? Se está abriendo lo que llamamos el camino, ¿no? Del avance espiritual, ¿no? En el grado que empezamos a desarrollar un sentimiento adecuado hacia los devotos, ¿no? En el grado en que empezamos a identificarnos tanto con los devotos, ¿no? Ya cuando estamos muy identificados con los devotos, basado en la comprensión, ¿no? Devocional sobre, ¿no? La comprensión de la Siddhanta, del proceso como tal, ¿no? No algo superficial, sentimental, que hemos visto. Muchas veces hemos visto en los templos, los devotos a veces dos se vuelven muy amigos, así muy amigos, ¿no? Después de 3 meses ya no hay nada más de amistad, ¿no? Y uno pregunta ¿por qué? No, porque pasó no sé qué, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Entonces no se da cuenta, pues eso no fue algo real, ¿no? No fue en base de una comprensión real del proceso, porque es imposible que estas bases se cambian tan rápido, sino fue más bien algo superficial, sentimental, sino más bien por adentro, ¿no? Comprendiendo todo de una manera adecuada, ¿no? Entonces básicamente no es importante saber, ¿no? Significa mi relación con los devotos y la manera como la vivo, cómo la realizo, eso es la indicación de mi avance espiritual. Porque si me relaciono de manera inadecuada con diferentes tipos de devotos,
¿no? Eso va a perjudicar mi proceso espiritual, ¿no? Porque si yo me relaciono con los devotos, digamos, quienes sí cantan el santo nombre, pero tienen envidia, tienen odio, ¿no? Tienen ciertas frustraciones acumuladas que los expresan y los viven en relación con otros devotos, ¿no? Pero yo me relaciono de la manera como me debería relacionar con alguien que no tiene envidia, que no tiene la tendencia a criticar, ¿no? Alguien quien es muy serio en su práctica espiritual. Si me relaciono de la misma manera con los dos, con la idea de que los ambos son los devotos, entonces no solamente que no voy a avanzar espiritualmente, sino incluso corro peligro, pues, de tomar una actitud ofensiva. ¿Por qué? Porque lo que está recibiendo, pues uno después también empieza a aplicar esto en la vida, ¿no? Así, de esta manera uno tiene que saber, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Quién es quién? Cómo respetar a los devotos de manera adecuada, ¿no? Cómo relacionarnos con ellos y cuál es el síntoma que se desarrolla cuando uno empieza a relacionarse con los devotos, ¿no? O en otras palabras también podemos decir cómo ubicar, ¿no? Mi posición en relación a los demás. Significa, ¿no? Dónde miro hacia arriba y de qué manera me relaciono y de qué manera me dejo guiar, ¿no? Dónde miro, por decirlo, a la misma altura y de qué manera me relaciono con aquellos con los quienes puedo compartir, ¿no? De una manera, digamos, de amistad, ¿no? Y dónde miro hacia los devotos a quienes puedo ayudar. Porque eso también en el proceso Krishna va a mandar todas esas diferentes pruebas, ¿no? ¿A quién puedo ayudar? ¿No? ¿Con quién puedo compartir de una manera íntima, amistosa? ¿No? Y hacia dónde miro quiénes son los que me pueden ayudar a mí, ¿no? Sin tener esto bien ubicado en el proceso espiritual, no hay avance espiritual. Sino puede haber un poco todo revuelto, todo puede ser parado, ¿no? Ahora, ¿cómo uno ubica? Eso es todo un proceso, ¿no? Uno puede ubicar los otros devotos y grado de su seriedad solamente en base de la propia realización. En otras palabras, uno tiene que saber para saber. Significa uno tiene que saber leer, se tiene que saber las letras para poder saber leer, ¿no? Significa necesita una herramienta, necesita cierto conocimiento, ¿no? Así, de la misma manera, uno tiene que tener cierta realización espiritual, y en el grado de la realización espiritual que uno tiene, uno va a poder también reconocer, ¿no? Hasta este grado de la realización espiritual en los demás. Por eso se dice que es inadecuado, ¿no? O hay manera adecuada también para glorificar a los Vaishnavas. Cualquier glorificación que está fuera de grado de mi realización, dice, eso no es glorificación, no se acepta, no es correcto, ¿no? Por eso dice, si yo declaro a alguien un Mahabhagavata, significa me estoy declarando a mí mismo un Mahabhagavata. Por eso preasume, ¿cómo se dice? Hay que preasumir de que uno tiene esta realización de reconocer a alguien en este nivel, ¿no? Entonces sí, también hay un poquito de detalles ahí cómo se manejan todas esas cosas cuando uno glorifica, ¿no? Porque muchas veces lo que parecen ser glorificaciones a un Vaishnava, ¿no? Si son sobre glorificaciones, significa si salen palabras que requieren gran realización, pero la persona que habla, que no tiene esta realización, entonces incluso se pueden volver insultos. ¿No? En los oídos de los devotos con realización real, ¿no? Incluso eso pueden sonar insultos, o pueden sonar autoglorificaciones, ¿no? Muchas veces eso también sucede. Alguien glorificando a los Vaishnavas se glorifica a sí mismo, ¿no? O alguien, esa es la misma mentalidad de que sacarme la foto, ¿no? Con foto con otro, ¿no? Significa, ¿no? Yo al estar con no me siento, ¿no? Especial,
algo así, ¿no? Yo al glorificar de tal manera, ¿no? De hecho, no es que estoy glorificando, sino estoy llamando la atención de que aquí estoy yo soy el rendido, yo soy el fiel, yo soy el realizado o algo así, ¿no? Por eso glorificar a los Vaishnavas, eso no es una cosa así. Instrucción es, incluso uno no debería ni glorificar ni criticar a nadie. ¿Por qué? Porque sí o sí solamente lo que actúan son las modalidades de la naturaleza material, ¿no? En términos generales. Y con los devotos, ¿no? Uno tiene que ser muy cuidadoso ahí, ¿no? Sí, nosotros glorificamos, pero con mucho cuidado tiene que ser eso, ¿no? De acuerdo con nuestro, ¿no? ¿Por qué? Porque entender el carácter, el grado de realización de un devoto es muy difícil. Como decimos, requiere de práctica propia, requiere de realización propia. Y si uno glorifica sobre la realización propia, ¿no? Entonces se vuelve algo contraproducente, ¿no? Algo desagradable, ¿no? Lo que no aprecian los sadhus, no aprecian los Vaishnavas, ubicados en la realidad como es, ¿no? Entonces sí estamos haciendo algo, estamos practicando algo, estamos glorificando a Krishna, ¿no? Pero todo tiene que ir de manera adecuada. De hoy a mañana no podemos llegar a profundas realizaciones, a profundo avance espiritual, ¿no? Por eso, pero tampoco no podemos decir, ahora como no tengo avance espiritual, ahora no puedo hablar de nada ni de nadie. No puedo glorificar a Krishna porque no he visto a Krishna, no tengo realización. No puedo glorificar al Guru porque no tengo esa realización. No puedo glorificar a los Vaishnavas porque no tengo esta realización. Entonces quedaríamos ahí, ¿no? ¿no? Por eso nuestras acharyas nos han dado un proceso, ¿no? Por ejemplo, este libro de las canciones Vaishnavas, ¿no? Es la manera adecuada cómo, ¿no? glorificar y cómo acercarnos, ¿no? a este dominio divino que es Hari, Guru, los Vaishnavas. Y en especialmente, ¿no? dice las canciones de Srila Bhaktivinoda Thakur de Saranagati, son oraciones que corresponden, ¿no? o que representan como la entrada a este mundo interno. Esas canciones de Saranagati, si uno canta, contempla esto, ¿no? Ahí va formando su criterio interno, va obteniendo sus realizaciones internas necesarias, ¿no? Es un proceso interno, ¿no? Así que prácticamente, si no hay esa práctica interna del proceso espiritual, ¿no? Muchas veces quedamos muy en la superficie de tantas cosas, ¿no? Estamos en el mundo de números, ¿no? En números, cantidades, ¿no? Fechas y no sé qué, ¿no? Entonces sí, lo que es vida espiritual puede ser que estamos haciendo todo, pero internamente no estamos bien ubicados, ¿no? Entonces sí, para que haya toda esta dimensión interna, ¿no? Entonces cuando decimos de Vajana Kriya, ¿qué significa, no? No significa solamente vayan, en términos, bueno, ahora no voy a hacer nada, estoy adorando a Krishna. ¿Cómo lo estás adorando? ¿No? En el alma, ¿no? Algo así, no, sino, sí, hay actividades también. ¿Cómo estás adorando a Krishna? Pues haciendo diferentes formas de servicio, ¿no? Pero que, no solamente haciéndolo, sino con una actitud de servicio, de devoción, de ofrenda, ¿no? de entrega. Tienen que ir juntos esas dos cosas, ¿no? Tienen que ir juntos esas dos cosas. Como hablamos hoy en la mañana, ¿no? Tenemos que estar bien ubicados en los diferentes tipos de servicio y estos servicios tienen que estar también nivelados con nuestro proceso interno, ¿no? Porque si nos entregamos mucho al servicio, mucha responsabilidad, mucha cantidad, mucho no sé qué, ¿no? Pero internamente no estamos corriendo o no estamos acompañando todo esto, ¿no? con fe y fortaleza interna, entonces eso finalmente se vuelve una carga, ¿no? Se vuelve una carga y uno se sobrepasa sobre sus capacidades espirituales, y cuando se vuelve una carga, entonces empieza a ver todo en términos materiales, en criterios materiales, ¿no? Entonces imagínense, estamos en un medio ambiente devocional supuestamente, donde todos están sobrecargados, ¿no? con criterios externos, ¿no? Entonces ahí se vuelve envidia,
pelea, competencia, etcétera, 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 ¿no? Y uno otra vez ¿no? pierde del proceso espiritual. Por eso es importante este proceso interno, y este proceso interno, para ir y tener este proceso interno, pues uno requiere instrucción adecuada, ¿no? Entonces lo que hablamos también hoy, ¿no? Shiksha en términos reales significa instrucciones para llevar a cabo este proceso interno en relación con las otras actividades, ¿no? Shiksha no es, ¿no? alguien quien me arregla la vida, alguien quien hace, ¿no? quien me ayuda a superar ciertas cosas, alguien que me dirige y me dice qué es lo que tengo que hacer, sino es alguien que me ayuda, ¿no? en balancear estas dos cosas, ¿no? pero desde lo interno. Desde lo interno significa desde la devoción, desde la entrega, desde la comprensión del proceso, ¿no? y así. Y ahí, pues es ahí donde se desarrolla, donde hay todo este avance espiritual, ¿no? Es algo totalmente interno, ¿no? Porque si sabemos espíritu y materia, decimos, ¿no? ¿Se entiende? Materia es materia, espíritu es algo no material, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la espiritualidad, del proceso espiritual, obvio que tiene que ser algo interno, ¿no? Tiene que ser algo interno, tiene que ser algo sutil, ¿no? Y obvio de que esto interno, pues también se va a manifestar también de forma externa, ¿no? Porque si hay devoción, entonces ¿cómo voy a mostrar la devoción a Krishna, ¿no? Pues obvio, trabajando para Él, haciendo las ofrendas, ¿no? Entonces no es que se quita uno, ¿no? Sí, en ciertas etapas de avance grande de ciertos devotos, sí, ahí puede ser incluso de que se vuelven totalmente indiferentes y con el mundo externo y con su cuerpo y con todo, ¿no? Y ahí quedan absortos, ¿no? como los grandes, ¿no? Paramahamsas, absortos internamente, ¿no? y hasta participando en el lila de Krishna, ¿no? desde acá, ¿no? Pero eso ya es como muy, muy, muy lejos, eso no tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Nuestra realidad es, ¿no? avance espiritual, proceso interno, devoción a Krishna, expresada, llevada a cabo, ¿no? en las diferentes circunstancias y con los elementos, ingredientes que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Incluso Srila Bhaktivinoda Thakur explica la actitud de un devoto. Dice, en el primer paso el devoto está controlando sus sentidos. Ya, dice, como va controlando sus sentidos, ¿no? más y más va también controlando su mente, ¿no? Ya como está controlando los sentidos, controlando la mente, ¿no? ya está superando también el ego, se está entregando a Krishna por completo. Y llega al punto donde está entregado por completo a Krishna, ¿no? Entonces, entre Krishna y él, dice, todo cuadra. Pero después dice, se va a sentir incompleto, ¿no? Porque va a decir, bueno, Krishna yo, ¿no? Pero todo pertenece a Krishna. Entonces va a desarrollar una actitud y actividad de ver todo en contexto del servicio a Krishna, ¿no? Significa no solamente mis sentidos, no solamente mi mente, no solamente mi ser, sino todo lo que veo, todo lo que me llega en la vida, ¿no? es para el servicio a Krishna, ¿no? Entonces va a volverse experto en servir a Krishna con todos los diferentes ingredientes que le llegan a la vida. Dice, ya cuando se vuelve experto en eso, capaz de ofrecer todo a Krishna, Srila Prabhupada dijo, hasta una bomba nuclear se puede ofrecer en servicio a Krishna. ¿No? Cuando llega uno a ese nivel, entonces dice que el devoto va a sentir otra vez insatisfacción. Va a sentir, bueno, yo estoy entregado a Krishna, estoy entregando todo a Krishna, pero va a sentir de que todos son parte de Krishna y todos deberían estar conectados con el servicio a Krishna. Entonces va de alguna manera u otra a tratar de conectar a todos, ¿no? con el servicio a Krishna. Ahora, ¿qué significa todos? ¿De qué manera? Pues eso es todo un otro tema, ¿no? Eso no significa imponer la fe ¿no? Hay que ver quién puede, de qué manera, ¿no? Todos no significa ahora voy a salir, ¿no? una mentalidad proselitista y voy a convertir todos y no sé qué, ¿no?
pero es eso, ¿no? Que uno no se siente satisfecho solo estar entregado a Krishna, sino más bien entregar todo a Krishna, ¿no? Y ayudar a todos para que se conecten también con Krishna, ¿no? Eso es como una descripción de Srila Bhaktivinoda Thakur en Sri Krishna Shikshamrita, ¿no? Del devoto, cómo se va desarrollando, como una forma también del desarrollo espiritual, ¿no? Pero no todo, eso significa, en otras palabras, ser un predicador. Pero no necesariamente, no todos van a tener esto, sino algunos van a también sentir más como esa conexión interna. Básicamente hay Vajananandis, Gostanandis, ¿no? Significa los que son introspectivos y practican de esta manera, ¿no? Que es muy difícil ubicar el nivel de su realización, porque es muy difícil ver hacia los otros adentro, ¿no? Y otros son los que, ¿no? Los que predican. Entonces sí, Srila Jiva Goswami dice, ¿no? Los que predican mucho, eso es una indicación a, ¿no? Cierto tipo de realización también, ¿no? Significa, se dice, uno no puede predicar sin ser empoderado por Krishna. ¿Por qué? Porque sin ser empoderado por Krishna, ¿cómo uno puede empoderar a alguien de querer luchar contra el ego y querer servir a Krishna y entregarse a Krishna, ¿no? Entonces sí, los que predican, los que son capaces de, a través de la prédica, de inspirar a los demás, entonces sí, hay un cierto tipo de empoderamiento ahí, ¿no? Lo que no significa a aquellos otros, ¿no? Eso también se comete el error, ¿no? Cuando vieron a Srila Siddhartha, dijeron, ¿qué ha hecho Sridhar Maharaj por el mundo? Prabhupada viajó mucho, ¿no? Prabhupada abrió tantos templos, ¿no? Entonces, ¿no? Y Siddhartha Maharaj pues abrió 3, 4 templos y está sentado en la baranda, ¿no? Entonces tampoco es un criterio ahí como, ¿no? Eso significa avance espiritual, predicar mucho. No, tampoco, ¿no? Pero predicar mucho puede ser una indicación a un avance espiritual, ¿no? Pero no, eso no desprecia, eso no dice no predicar mucho, no es un avance espiritual, ¿no? Y otra vez también, ¿qué significa predicar, ¿no? Predicar significa hacer muchos devotos, entre comillas, como nosotros decíamos y hacíamos, tampoco, ¿no? ¿No? Sino predicar significa la capacidad de ayudar a los demás de verdad, tomar la lucha interna y de cambiar su vida y establecerse, ¿no? En la conciencia de Krishna, ¿no? Porque si es predicar mucho, pues, y hacer muchos devotos, pues uno distorsiona un poco la filosofía, ¿no? Da ciertas posibilidades, oportunidades, ¿no? Materiales externas y la gente se anima con eso y uno tiene muchos seguidores, ¿no? Eso no significa tener muchos seguidores, predicar mucho, ¿no? Sino ser capaz a través de lo que uno predica, lo que uno practica, ¿no? De que la gente que escucha y sigue, ¿no? Es capaz de transformar su vida. Y no solamente transformar su vida, sino establecerse bien, ¿no? Y hasta purificarse y hasta, ¿no? En última instancia, apegarse a Krishna, ¿no? Entonces sí, hay muchas diferentes consideraciones, pero avance espiritual solamente lo podemos ver desde estos criterios internos, ¿no? ¿En dónde? En relación con los devotos, en el criterio interno, lo que son los devotos, el proceso devocional, ¿no? Y desde ahí pues va a empezar a fluir y va a uno también tener sus, ¿no? Experiencias internas, las que uno tiene que revelar y retroalimentar con aquellos quienes tienen más experiencia, y ahí uno va a ir afinando, como dicen, puliendo, uno va a ir puliendo pues los diferentes niveles internos, los diferentes obstáculos, ¿no? Las diferentes formas de anartas, uno va a ir superando, ¿no? Entonces sí, la Rupa Goswami también establece las diferentes formas de, ¿no? De Srada, cómo llegar a Prema. Eso también es el recorrido, eso también es el avance espiritual prácticamente, ¿no? Pero cada etapa tiene toda su realidad, cada etapa tiene todos sus retos, ¿no? Pero no es algo
Eso es importante, no es algo que es ahí independiente de todo, sino es algo lo que siempre, en todos los momentos, vamos a vivir en la asociación con los devotos. Se dice, asociación con los devotos es la raíz de la devoción. Y la asociación con los devotos sigue siendo el propósito principal, incluso después de alcanzar la perfección. No es que voy con los devotos, enciendo el proceso, hago algo, estoy avanzando, ¿no? Y no, llego, ahí empieza todo, ahí se fortalece todo, ahí se cumple todo, se perfecciona todo, y ahí sigue el proceso, ¿no? Significa con los devotos empieza el proceso, con los devotos sigue el proceso, con los devotos se perfecciona el proceso, y con los devotos uno quiere estar eternamente, ¿no? Porque el mundo espiritual también no es solo Krishna yo, sino Krishna devotos yo, ¿no? Entonces sí, todo está en ese nivel muy muy práctico, ¿no? Porque si lo llevamos muy al nivel teórico, ¿no? Entonces a veces pues podemos estar solo también y hacernos la teoría, ¿no? ¿No? Y pensar de que estamos avanzando o algo así, o no, eso todo tiene que ver en relación con los devotos, ¿no? En relación con el proceso, con el servicio, ¿no? Con la manera apropiada de dirigirnos a diferentes devotos de acuerdo con su realización, de acuerdo con su posición, ¿no? Y ahí se va abriendo toda esa puerta y se va a ir abriendo toda la realización y todo el avance espiritual, ¿no? Entonces todo empieza con los devotos, todo avanza con los devotos, todo se cumple con los devotos, y la asociación con los devotos es por eso de absoluta importancia. Cuando ya llegamos a este nivel de la comprensión de esta importancia de los devotos, ahí estamos ubicados en el Vaishnavismo. Sin llegar a entender esto, no tenemos idea qué es el Vaishnava Dharma. Krishna mismo dice, los que dicen que son mis devotos, no son mis devotos. Pero los que son los devotos de mis devotos, son mis devotos, ¿no? Pero en conciencia de Krishna, con criterio apropiado, con propósito apropiado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Sadhu Sangha no es solo, ¿no?, ir con los devotos, comer, ¿no?, ¿cómo se llaman eso? Palitos en México que comen ahí todo el tiempo. ¿Ah? No, churros con chocolate, ¿no? ¿No? Y ponen ahí fotos, ¿no? Y dicen Sadhu Sangha, ¿no? No es eso, ¿no? Igual, ¿no? Vida social es una necesidad también de la forma humana de vida y todo, ¿no? Eso no está, no, pero no hay que confundir. Sadhu Sangha significa, ¿no?, es algo muy esencial, ¿no? No es algo donde se confunden esas cosas, ¿no? Así, de esta manera, ¿no?, tenemos que ser felices y agradecidos porque tenemos la asociación de los devotos, ¿no? Y ahora pues ojalá que nos volvamos serios, ¿no? Serios en nuestra práctica, ¿no?, serios en la manera como nos relacionamos con ellos, ¿no? Nadie puede hacerlo por nosotros. Nosotros tenemos que ser serios. Nosotros tenemos que ser tenemos que indagar, ¿no? Nosotros tenemos que desarrollar este deseo, ¿no? Y sí, de los devotos va a venir la fuerza, va a venir la determinación, va a venir la corrección, va a venir todo lo que necesitamos, ¿no? Y es muy importante llegar al criterio interno de las cosas, ¿no? Porque muchas veces, como tenemos conciencia externa, ¿no?, muchas veces vemos todo en términos externos, ¿no? Juzgamos sobre los devotos en términos externos también, ¿no? Juzgamos por fallas externas sobre su devoción, ¿no? O juzgamos por, ¿no?, logros externos sobre su devoción. Como decimos, ¿no?, logros externos puede ser que no indica logros internos, ¿no? O fallas externas puede ser que no indican fallas internas, ¿no? Por eso el criterio interno es totalmente independiente, ¿no?
Es un gran desafío. Pero ¿qué vamos a hacer si solo tenemos visión externa? ¿No? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos siempre, ¿no? Ir desarrollando el criterio apropiado y cuando hay algún tipo de desafío, ¿no? En donde lo interno y externo como se dice, una diferencia grande, ¿no? Entonces es mejor tomar distancia, ¿no? Por ejemplo, Srila Bhaktisiddhanta, él a sus discípulos había un Paramahamsa Vaishnava en aquel tiempo, Vamsidas Babaji. Significa él tenía sus costumbres un poquito diferentes, ¿no? Mientras en el Gaudiya Mat se hacía el Archana, ¿no? ¿No? Todo bajo ciertos criterios, ¿no? Todo instalación y todo, ¿no? Bien hecho, ¿no? Vamsidas Babaji tenía su gornita colgado aquí, ¿no? Y de repente pues lo sacaba, hablaba con ellos, ¿no? A veces tenía algo para ofrecerles, los ofrecía. Cuando tenía algo, ¿no? Alguien le daba tabaco, ¿no? Les ofrecía tabaco para que coman, ¿no? Les daba agua para tomar así, ¿no? Se comportaba en muchos aspectos, ¿no? Externamente, ¿no? Como una avaduta, era una avaduta prácticamente, ¿no? Externamente, ¿qué es eso? ¿No? Pero internamente era un Vaishnava por completo entregado. Por eso la Bhaktisiddhanta no prohibió a sus discípulos de acercarse a él. Dice que basado en los criterios que ustedes enseñan, criterios los que ustedes, ¿no? aplican en la vida, ¿no? Si con esos mismos criterios juzgan sobre él, dice, van a cometer ofensas. Entonces no les permitía que se acercan, aunque era conocido, ¿no? como un Paramahamsa Vaishnava. Y él mismo, dice, cuando lo veía, desde lejos ofrecía las reverencias y se retiraba, ¿no? Entonces esos son como casos extremos, ¿no? ¿No? Pero está ahí, ¿no? Tenemos que llegar a apreciar eso interno y de manera adecuada, ¿no? Y desde lo externo siempre vamos a confundirnos, ¿no? Por eso, de acuerdo con nuestra capacidad, nos vamos a asociar, ¿no? A veces no es recomendable simplemente ir a asociarnos por todos lados, solamente porque alguien tiene mucho conocimiento, porque no sé esto o otro, ¿no? Todo tiene que ser, necesitamos guía, necesitamos protección, necesitamos criterio apropiado, ¿no? Aunque alguien puede ser, ¿no? muy elevado, si nosotros no sabemos conectarnos y relacionarnos de manera adecuada, mejor es no acercarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos cometer ofensas, ¿no? Eso no es nada nuevo, ¿no? En el Chaitanya Lila también, Jagadananda Pandit, él no había ido a Vrindavan. Entonces él pidió al señor Chaitanya que lo permita ir a Vrindavan. Todos los devotos habían ido a Vrindavan y él nunca había ido. Entonces Mahaprabhu le dio permiso. Pero dijo, vas a estar allá, vas a ir allá, vas a estar con Sanatana Goswami, él te va a llevar, ¿no? Él te va a recibir, te va a llevar a los diferentes lugares, va a estar bajo su guía, ¿no? Bajo su protección, y le dijo explícitamente, no te mezcles con los Brajavasis. Dice, porque ellos adoran a Krishna, ¿no? Desde un nivel muy espontáneo, muy profundo. Dice, tú no puedes entender sus emociones y su entrega a Krishna. Dice, y su comportamiento es diferente, ¿no? Si tú los juzgas basado en, ¿no? tu criterio, dice, eso no es correcto, vas a cometer ofensas, ¿no? Entonces él estuvo con Sanatana Goswami allá, se quedó un tiempo y... Entonces sí, toda esta dimensión interna siempre está ahí y uno tiene que ir desarrollando, ¿no? su propio criterio para acceder en eso, ¿no? Pero eso ya es espiritualidad seria, ¿no? Eso no es una cosa, como decimos, de controlar los sentidos, hacer muchas cosas, ¿no? Se requiere más, ¿no? Se requiere práctica seria espiritual, se requiere asociación correcta, ¿no? Para despertar esto internamente, para guiar esto internamente, para fortalecer esa perspectiva internamente. Eso es verdadero sadhu sangha, ¿no?
¿no? En donde uno va formando esa realidad interna, ¿no? Y ahí está dentro, y el avance y todo, ¿no? Así, de esta manera, son algunas palabras porque me viene a la mente relacionado con eso, ¿no? Se podría decir mucho más, pero en resumen, ¿no? En el Sadhu Sangha correcto todo se va a aclarar. Sadhu Sangha es la respuesta a todas las preguntas. Entonces tenemos que buscar este Sadhu Sangha, y no solamente buscarlo, sino, ¿no? Buscarlo, encontrarlo, ¿no? Conectarnos, mantenerlo, ¿no? Cultivarlo. No es una cuestión de, ¿no? Escuchar poquito aquí, poquito allá, ¿no? Para satisfacer mi curiosidad, ¿no? Sino eso requiere compromiso, requiere disciplina, requiere también una respuesta adecuada por parte de uno a lo que uno está recibiendo también, ¿no? Respuesta adecuada significa no solo escuchar, sino también ser capaz de ponerlo en práctica, ¿no? Entonces sí, ese proceso es bastante exigente. Y eso es bueno, que sea así, ¿no?